Tú tienes Hebreos 1.8 como una prueba de que el Mesías es Dios, ¿verdad? Muchos textos hablan de que Mesías es Dios. Ok, pero específicamente Hebreos 1.8. 16 también lo habla. Dice, Okay. dice grandes Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, uno a la vez, hermano. Mira, Hebreos 1.8. Okay. Mira, es que a mí me gusta el orden. Yo prefiero bajarme de un en vivo si no hay orden. Ok, gracias. Bueno, mira, Hebreos 1.8, si tú ves el Hebreos 1.8, el trinitarismo, digamos el cristianismo en su mayoría creen que es el Padre hablando, que el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, y que el Padre le llama Dios al Hijo. No, ahí no está hablando el Padre, porque lo que está haciendo el escritor de Hebreos es que está mostrando con la escritura cómo un hombre llegó a ser superior a los ángeles. Y me gustaría que tú me leyeras desde la 2 comas antes de terminar el versículo 3, donde comienza, el texto dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, en Hebreos 1.3. ¿Tienes una Biblia? Yo no tengo acceso a mi Biblia porque estoy con mis hijos y estaba cenando y... Ok. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, correcto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación... Freddy, tienes que parar un segundito porque mira, porque el versículo esté dividido de esa forma no significa que el versículo, las partes que tiene ese versículo deben de leerse como leyendo cualquier libro. Debes de entender una cosa, que cuando estás hablando ahí, era un escritor hebreo. Recuerda también que este escritor le está escribiendo a una comunidad hebrea. Le está hablando a unas personas hebreas en el contexto que ellos entienden lo que está escribiendo. Entonces, él comienza el versículo 1 hasta la mitad del versículo 3. Empieza desde el ungimiento del Mesías hacia la muerte del Mesías y exaltación al cielo. Termina... Niñas, no hagan ruido acá, por favor, que estoy en vivo. Váyanse ruido a otra sala, muchas gracias. Amo. Ok, entonces si notas, entonces cuando yo te dije a ti que leyeras de la parte donde dice, habiendo efectuado, ¿verdad?, la purificación de nuestros pecados. Freddy, la pregunta para usted sería, ¿cuándo fue que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados? Cuando murió en la cruz, ¿no? Muy bien, viste, murió en la cruz. Tony, no te escucho, hermano. Yo sé que quieres entrar. No te escucho, Tony. No escucho. Oh, sí te escuché. Pero sí te escucho. Oh, no, sí te escucho, Tony. Yo te escuché. No sé si Freddy te escuchó también. Pero no nos escucha a nosotros, claro. Él no nos escucha. Pero Tony no nos escucha. Oh, lo siento. Tony, de todos modos yo lo estoy grabando, Tony, yo te lo puedo enviar. Pero bueno, para no hacerlo muy largo, mira, Freddy, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, termina esa parte. Eso significa que Cristo murió. Para que Cristo se siente a la diestra de la majestad en las alturas, Freddy, ¿verdad que tenía que ser resucitado primero? Freddy, cerraste tu micrófono. Ok, que estaba metido. Sí, señor. Si al Padre le dice, cuando cae el ángel le dice, tu Padre te llama, sí, tenía que ser resucitado. Bueno, entonces significa que él hizo la purificación de nuestros pecados y luego fue resucitado y luego se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora yo quiero que notes qué es lo que le sucedió a Jesucristo. Dice, fue hecho superior a los ángeles, dice el versículo 4. ¿Lo podrías leer? ¿El versículo 4? Sí, ahí lo dices, claro. Sí, así lo dice. Entonces la pregunta que tú te debes de hacer, haciendo con la mente crítica, ¿verdad? Sin la intención de ir a sentirte mal por lo que te voy a decir. Si tú tienes una mente crítica, te vas a dar cuenta el primer cosa que te vas a dar cuenta es que el texto dice, hecho superior a los ángeles. Entonces la primera pregunta que tú con una mente crítica te debes decir, wow, ¿por qué tiene que ser hecho superior a los ángeles si ya era Dios? Si notas, ahí tienes el primer problema. Porque fue hecho superior a los ángeles después de ser resucitado. Bueno, quiero que tú notes la última parte del versículo 4. Yo esto me lo sé de memoria. Si en algo fallara en la exactitud de las palabras, es porque no tengo mi Biblia a mano, tengo mi niño tierno al lado y está viendo mi otro teléfono, pero estoy haciendo un esfuerzo para ayudarte. Bueno, dice, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, termina el versículo 4 diciendo, si tú notas por qué es que llegó a ser superior a los ángeles, Freddy, ¿entendiste por qué llegó a ser superior a los ángeles? Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Notas? Se trata de algo que el Mesías no tenía. Es algo que Yeshua no poseía. Se le fue dado. Si dice que heredó, es que no tenía. Nadie recibe una herencia que ya tenía. Para que tú recibas una herencia es que alguien te la heredó. No era tuya, no la tenías tú, sino que la heredas de alguien. Normalmente y específicamente es de un padre que le hereda lo que tenía su padre, que trabajó 20, 30, 40 años trabajando y le dice al hijo, esto es tu herencia, te la doy. El hijo ni siquiera había nacido cuando el padre comenzó a adquirir esta riqueza. Entonces, si tú notas que él viene a ser superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Pero mira cómo lo explica el escritor de Hebreos. ¿Por qué Jesucristo viene a ser superior a los ángeles? En el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, dice, a ninguno le dijo esto que voy a decir. Y él dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y yo quiero que tú sepas esto. Este hombre está poniendo en orden los textos del Antiguo Testamento. Este hombre sabía el hebreo, conocía el contexto que Dios había dado a los apóstoles de poner en orden lo que nadie había puesto en orden. Hebreo viene a poner en orden todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Primero dice que se sentó a la diestra de la majestad
Y fue hecho superior a los ángeles por cuanto le dio mejor nombre que ellos. Pero en el verso 5 dice clarito, porque a ningún ángel Dios le llamó jamás. Le llamó, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Mira, la primera parte que él cita es el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde Salomón fue llamado el hijo de Dios el día que Dios lo sentó en su trono. No fue el día que Salomón nació, porque Dios no engendró a Salomón. Y esa profecía era para Salomón y se cumplió en Salomón en el Salmo 2, verso 7 y en Primera de Crónicas, capítulo 1. Entonces, yo quiero que noten lo siguiente. Después cita y dice, yo sería el padre y él será mi hijo. Es otra cita que el escritor de Hebreos está citando de 2 de Samuel 7, versículo 14. O sea que la profecía que está usando el escritor de Hebreos para poner en contexto cómo este humano, hijo de David, vino a ser superior a los ángeles, usa los textos que fueron para Salomón. A Salomón fue que Dios le prometió a David un hijo que sería del semen, de la esperma de David, pero que Dios le iba a llamar su hijo. Esa es la parte que cita en el verso 5 que dice, yo sería el padre y él será mi hijo. Pero también cita la parte donde dice, yo te he engendrado hoy. Esa parte es cuando Salomón escribió el Salmo 2 diciendo, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero Salomón está hablando del día que se sentó en el trono. Salomón, entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el escritor de Hebreos? Que Jesucristo murió, que Jesucristo fue exaltado por sobre los ángeles y que Jesucristo fue exaltado porque a él se le llamó hijo, no servidor. Los ángeles son servidores. Y luego, para corroborar todo lo que el escritor de Hebreos te ha dicho, me gustaría que me leyeras el versículo 6 para que lo desglosemos ahorita. Freddy, ¿me escuchaste, Freddy? Sí, es correcto. Ya le estaba buscando la cita. Oh, perfecto. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adorle todos los ángeles de Dios. Perfecto. Yo quiero que tú sepas la palabra que dice y otra vez. Y otra vez no significa que Dios habló otra vez. No. Lo que está diciendo que otra vez en otro lugar, o sea, en otro texto del Antiguo Testamento dice. Y otra vez dice. ¿Notas? Y otra vez dice. En el versículo 5 ya te ha practicado que dice, dice. En el versículo 6 dice, y otra vez dice. Lo que te quiere decir él, y otra escritura dice, porque la palabra que está ahí es la palabra que se traduce. Te la voy a decir, legay en inglés. La palabra legay. Le vamos a dar tac a la pantalla, claro, yo le voy a ayudar también. Entonces, la palabra legay es la palabra que se traduce del griego para nosotros cuando tú dices, la escritura dice. No te refieres a una persona que dice. Estoy en vivo, mis amores. Estoy en vivo, por favor. Yo sé. Esta oreja como esta. ¿Qué le hicieron a la oreja del muñeco? Ay, discúlpenme que mis hijas, como es el rato que tengo que estar con ellas. Tranquila. Okay. ¿Quiere que le metieron la oreja? Ya casi sé que es ser padre. Ya casi sé que es ser padre. Ok, no voy a poder ayudarte, hija, con esto porque es que le metieron la oreja a un muñeco que yo tengo de plástico que le sirve para acabar. ¿Puedes ir a jugar así como está? Cuando termine les ayudo. Bueno, entonces mira, en el versículo 6 dice, y otra vez dice, pero se refiere a una escritura que dice, y dice, adoren, y otra escritura dice, cuando introduce, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren los ángeles de Dios. La palabra dice es la escritura que dice en un texto de Deuteronomio, pero yo quiero que tú te enfoques en la palabra introduce y en la palabra ángeles. Y voy a hacer una pregunta para ti y para Tony. Tony, ¿cuándo usas tú la palabra introduce? Introducir. ¿Cuándo se usa la palabra introducir? Y para Joseph también. ¿Cuándo usan ustedes la palabra introducir? ¿Cuándo es que se usa? Cuando entra. Lo ponen algo dentro. Pone algo adentro, lo introduce. Cuando tú presentas, ¿no sería mejor decir cuando tú le presentas una persona a alguien a la cual no conocía? ¿Correcto? Cuando tú introduces a alguien es que lo introduces a un lugar donde no lo habías introducido antes, donde no lo habías presentado. Introducir significa presentarlo. O sea, Dios ha resucitado a su Hijo en el versículo 3, Dios ha exaltado a su Hijo en el versículo 4, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre en el versículo 5, Dios lo va a introducir ¿a quiénes? A los ángeles. Yo te estoy adelantando esto porque la palabra que dice ahí, introduce, es cuando tú presentas a alguien en un lugar en el cual no lo habías presentado. Dios está presentando al jefe que Él ha puesto en el cielo y en la tierra, lo está introduciendo, pero quiero que tú notes que se le está introduciendo a los ángeles, dice, póstrense delante de Él. Pero yo quiero que tú te enfoques ahora en la palabra mundo. La palabra mundo no significa este planeta. La palabra mundo que está ahí no está introduciendo a Jesús en la tierra. La creencia del cristianismo es que cuando dice lo introduce en el mundo, la palabra mundo dicen que es cuando Jesucristo nació, que los ángeles vinieron a adorarle. No. Acuérdate que Cristo resucita en el versículo 3, Cristo es exaltado en el versículo 4, Cristo es llamado Hijo en el versículo 5 y en el versículo 6 lo está introduciendo a los ángeles. Ahí no tiene nada que ver con este planeta. Es una secuencia la que está haciendo el escritor de Hebreo, poniendo en orden cómo un hombre llegó a ser superior a los ángeles. Entonces, la palabra mundo, yo quiero que ustedes se enfoquen, si la quieren buscar, o Joseph, o alguno de ustedes la quieren buscar en el griego, es la palabra ekumenú. Esa palabra es donde viene la palabra economía, de donde viene la palabra ecumenismo. Economía significa que usted guarda algo de su pago semanal y lo guarda en un lugar. Usted no guardó el 100% de lo que ganó, tal vez usted guardó el 5%, algo gastaste. Solo es una parte de todo lo que tú ganaste. Y ecumenismo significa en la reunión de líderes de... Supongamos que están 200 iglesias y quieren hacer un ecumenismo entre iglesias, entonces no van a invitar a todas las iglesias, ¿a dónde lo van a meter? Sino que invitan solo a los líderes. A esa reunión se le llama ecumenismo.
Esa es la palabra, el principio de la palabra griega, eikumenú. Esa palabra fue inventada entre el año 380 y 400 antes de Cristo, cuando los griegos empezaron a conquistar. Entonces ellos inventaron una palabra para identificarse de todo el planeta. Donde estaban los griegos, se llamaba eikumenú. Y el resto del mundo se llamaba los bárbaros. Entonces, si tú buscas la etimología de la palabra eikumenú, no tiene nada que ver con el planeta Tierra, sino que significa con la parte habitada. O sea, se refiere a una partecita del mundo griego. Era donde se reunían los líderes, los que mandaban, los reyes del imperio griego. Ahí en ese lugar se llamaba eikumenú. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta palabra? Que las traducciones la traducen como ellos se les antoja. Porque ahí Dios está introduciendo al primogénito, al que acaba de resucitar, a sus ángeles. No lo está introduciendo a la tierra, porque los ángeles a quienes se los está introduciendo es aquello que sucede en Apocalipsis 5, cuando Jesucristo toma de la mano del que está sentado en el trono el rollo y se postran todas las huestes celestiales. A esa escena se está refiriendo el escritor de Hebreos. Se está refiriendo cuando Dios lo introduce en el cielo, en la asamblea, en ese lugar. En ese lugar es cuando le dice, adórenle a los ángeles de Dios o póstrense ante él. Y eso es lo que ocurre en Apocalipsis 5, versículo 12 y versículo 13. Que lo introdujo, pero en el cielo, en esta asamblea del cielo. Y para terminar con la palabra eikumenú, que traducen por mundo, yo quisiera que tú me leyeras Hebreos capítulo 2, versículo 5, donde se usa la mismita palabra. Hebreos 2, versículo 5, si tienes la amabilidad. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Notaste que del mundo que él está hablando es del mundo venidero, no está hablando de este planeta. Entonces queda claro que la palabra eikumenú en Hebreos 2.5 es la palabra eikumenú la que se usa. Y el escritor de Hebreos te dice del mundo venidero del cual estamos hablando. Y el mundo venidero comienza en el momento que Jesucristo resucitó a los muertos, fue exaltado y Dios le dio la autoridad sobre toda carne y sobre las huestes celestiales. Por eso Jesucristo resucitar en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es en el momento cuando el Padre le da toda potestad al resucitarlo, y en ese momento es que es introducido Jesucristo en esta asamblea celestial donde comienza el gobierno del mundo venidero. Jesucristo al subir al cielo está por sobre potestades, principados, tronos y autoridades. A eso se refiere cuando dice introduce al primogénito en el eikumenú y dijo adórenle los ángeles de Dios. Es cuando Dios lo introduce al cielo, a sus huestes celestiales. Por eso él viene haciendo una secuencia, el escritor de Hebreos. Primero empieza diciéndote en el verso 1 que Dios había hablado por los profetas. En el verso 2 te dice que Dios habló por el Hijo. Y en el mismo verso 2 dice que lo constituyó heredero. En el verso 3 está en el cielo el Hijo. Pero en la mitad del verso 3 comienza de 0 hasta el final. Y dice que efectuó la purificación de nuestros pecados. Lo sentó a su diestra. Verso 4 lo hizo superior a los ángeles. Verso 5 lo llamó Hijo. Verso 6 le dice a los ángeles que se postren delante de él. Entonces ya con este contexto, el escritor de Hebreos está listo para hablarte ahora. En el verso 7, ¿quiénes son los ángeles? Y luego en el verso 8 te dice por qué Jesús es superior a los ángeles. Y te cita en el verso 8 donde dice, más del Hijo dice, pero dice el Salmo, no está diciendo que el Padre dice, sino que en el Salmo 45, versículo 6 es el texto que el escritor de Hebreos cita y dice, más del Hijo dice, primero habla de los ángeles en el versículo 7, en el versículo 7 habla de los ángeles, y en el versículo 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del siglo por el siglo, y cetro de que da del cetro de tu reino. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? No es que está diciendo que el Hijo es Dios, sino que está citando el texto donde Salomón se le llama Dios, porque Dios lo galardonó más que a todos los reyes que hayan habido antes y que hubieron después. Entonces, Salomón fue galardonado más que los demás compañeros de él. Entonces, el escritor de Hebreos lleva ese texto del Salmo 45, donde a Salomón se le llama Dios, lo lleva a otro nivel y dice que Jesucristo fue galardonado más que los ángeles. Siempre con el contexto, porque si no lo ves en el contexto, crees que está diciendo que Jesús es Dios también. No, le está llamando Dios en el contexto que fue llamado Dios Salomón por sobre todos los reyes. Jesucristo es llamado Dios por sobre todos los ángeles. Entonces, en el versículo 9 tú notas que no es Dios que está hablando, porque el escritor de Hebreos dice, por lo tanto te ungió el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. O sea, ungió Dios, el Dios Todopoderoso, ungió a Jesús de una manera que fuera superior a los ángeles. No es que le está diciendo que es Dios porque es Dios con el Padre. No, ahí es Dios que lo unge y le da una posición de señorío aún sobre los ángeles. Si lo miras en contexto, Hebreos 1.8 no está diciendo que Jesús es Dios como el Padre, sino que es en el contexto que Moisés en Éxodo 7.1 es llamado Dios. En el contexto de que Salomón en Salmo 45, versículo 6 es llamado Dios. Y en el contexto de que todos aquellos a quienes Dios le dio su palabra, lo llamó dioses en el Salmo 82 del verso 1 al verso 7. Entonces, eso es mi propuesta, eso es lo que como unitarios monoteístas entendemos del libro de Hebreos. No es que yo vengo con esto de que a partir de ahorita yo me lo inventé, no. Cuando tú lo mires en el contexto, verás que es una secuencia que él lleva de principio hasta el día que Jesucristo fue exaltado en el cielo. Cuando dice, introduce el primogénito en el mundo, el trinitarismo y el cristianismo cree que está hablando de cuando Jesucristo nació y los ángeles vinieron a adorarle. No, los ángeles no vinieron a adorarle, no hay texto que diga eso, pero en el contexto sí hay una secuencia. Lo resucita, muere en el verso 3.
lo resucita y lo exalta en el verso 3. En el verso 4 lo hace superior a los ángeles. El verso 4 también te dice porque él heredó mejor nombre. En el verso 5 te dice que fue lo que heredó. Bueno, heredó todo porque es el Hijo. Y en el verso 6 es la ceremonia oficial cuando Jesucristo es exaltado por sobre los ángeles en el cielo y le dice, adórenle los ángeles de Dios. Es Dios que da esta orden a sus huestes celestiales. Si ellos ya lo adoraban y ya era Dios, que lo conocían como el Dios eterno en el Antiguo Testamento, ¿por qué tiene que ser Dios que le ordene adórenlo? No, se nota en el contexto que fue de menos a más. Nuestro Señor Jesucristo nació en un humilde hogar en Belén, creció en Nazaret, vino al Jordán porque era devoto, obediente a Dios. Dios lo ungió, cumplió un ministerio, lo asesinaron, pero Dios, ese es Dios, el Dios eterno, el Dios de Israel, lo resucitó y lo exaltó a su diestra aún por sobre los ángeles. Pero no es que lo hizo Dios, ni ha sido Dios nunca. Sigue siendo el Hijo del Hombre y ese Hijo del Hombre es el que va a venir a reinar acá en este mundo. Eso es lo que yo puedo ayudarles con esto. Si les ha parecido, pues no sé si tienen alguna pregunta, Tony. ¿Has dicho Tony? Pero no escucho nada, compañero. Sí, dije Tony. Tony, si alguno de ustedes tiene alguna preguntita antes de terminar y no tomarme todo el tiempo que me has dado, demasiado tiempo me diste. No, en eso estamos. Es importante escuchar todos los puntos de vista. Pues Dios dice que nosotros debemos escudriñarlo todo, ¿no? Todo. Y retenerlo. Bueno y desecharlo malo. Ok, sí, hermano. Entonces, pues, entendí en muchas partes, sino que siempre quedan cositas como Romanos 9:5, como Timoteo 3:16. Sí, yo sé. ¿Quieres saber de Romanos 9:5? En esta página, yo estoy con mi página alterna, con la página que todavía no me han bloqueado TikTok con esta página. Esta la hice cuando me bloquearon, cuando hablé del diezmo. Me bloquearon en TikTok, me castigaron. Entonces me reportaron todos los pastores. Eso no tiene nada de malo, yo no veo. No, porque hablé mal del diezmo, que el diezmo es fraude. Me reportaron no sé cuántas personas y me bloquearon. Entonces hice esta página y ya tengo 1000 seguidores también en esta y puedo participar. Pero en mi página oficial, la que dice Predicador Selvin seguido, en esta vez que dice Predicador Selvin con una rayita en medio, en la que dice Predicador Selvin sin la rayita en medio, esa es mi página oficial que tengo mi fotografía. En esa página oficial, vas a ver mi fotografía, no, así como ando ahorita, no ando de verde, pero estoy de negro ya. Yo lo distingo perfectamente, ya lo he visto, lo he escuchado. Entonces solo tienes que poner, mira mi nombre aquí, así como dice, Predicador Selvin sin el guión en medio, solo continuo, Predicador Selvin, me encuentras, y el primer video que yo tengo en mi perfil, mira, te lo muestro acá, el primer video que yo tengo en mi perfil, este primer video, míralo, ese primer video que yo tengo en mi perfil, el primero, ese estoy hablando de Romanos 9:5, y vas a ver que hay algo de Romanos 9:5 que tienes que saber. Romanos 9:5, ok, mira, Romanos 9:5, sí, pero tienes que buscarme, no en esta, en la otra página, en la que me has conocido, en esta no me había visto. Entonces ya lo dejo de seguir, entonces. No, ¿qué pasó? En esta, mira, hermano, en esta que tengo esta fotografía, que mira cómo dice Predicador Selvin acá arriba, míralo, continuo, ¿sí ves? Sí. En esa me tienes que seguir y allí me hallas. Pero bueno, Romanos 9:5 tiene dos palabras griegas, que es theos, eulogetos, dos palabras griegas que están 8 veces, está en el Nuevo Testamento, la palabra eulogetos siempre va acompañada del Padre, Creador o Dios. Nunca fue separada en la historia de 1600 años de Biblias. Nunca fue separada la palabra eulogetos, que significa bendito. Nunca fue separada del nombre o del pronombre, porque eulogetos es un atributo de Dios solamente en la historia de la Biblia. Es un atributo del Padre. Por ejemplo, a Jesús le dijo el sumo sacerdote, si eres el hijo del bendito, dínoslo ya. ¿Ves? Se refirió al bendito, al Padre. Cuando el ángel le habló a María y la profetisa que estaba en el templo habló, el papá de Zacarías habló, dijo, bendito nuestro Señor Dios que nos ha dado cuerno de salvación. Se refiere al Padre como bendito. Y así está 8 veces en el Nuevo Testamento. La única vez que está quitada la palabra Dios de la palabra de bendito, que la separaron, es en Romanos 9:5, para quitarle la palabra Dios y adelantarse las 4 palabras a Jesús en Romanos 9:5. Esa es mi crítica que yo le estoy haciendo al cristianismo a nivel mundial. ¿Por qué las otras 7 veces no movieron la palabra bendito? No la dejaron sola. Siempre quedó bendito el Padre, Padre bendito, Dios bendito, el Creador bendito o bendito el Creador. Nunca separaron el atributo del pronombre. Nunca. En Romanos 9:5 se atrevieron y quitaron la palabra theos, se la quitaron a eulogetos y la dejaron sola. Y se la movieron 4 palabras arriba para decir que Jesucristo nació de los patriarcas, pero es Dios sobre todas las cosas. Si te está diciendo que es un humano que nació de los patriarcas, ¿cómo es que es Dios? No, significa, Él es de los patriarcas, pero es sobre todos ellos. Es las mismitas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, que le dice, el que es de arriba, sobre todos es. El que es de la tierra, terrenal es. Y se las dijo a los fariseos en Juan 8, que les dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. El que es de arriba, sobre todos es. Pero no le está hablando que Él viene literalmente de arriba. Ser de arriba significa que eres del espíritu. Y si eres de la carne, eres de abajo. Porque Él dijo que los apóstoles también eran de arriba. Y los apóstoles no vayas a creer, nadie va a creer que son Dios. Entonces, el descaro del cristianismo es grande en este punto. Y yo le hablo en general en todo el mundo
que me deben ese texto. ¿Por qué quitaron la palabra Dios y se la pusieron a Jesucristo y separaron y quedó, bendito, quedó sola? Y en todos los otros 7 textos nunca la movieron. ¿Por qué en Romanos 9:5 la movieron? Para hacer a Jesucristo Dios. Y en eso podemos pasar toda la noche revisando todos esos textos. Eso se refiere a que Jesús es Dios en muchas partes. No hay texto que diga que Jesús es Dios. No existe un texto que diga que Jesús es Dios. Porque yo te voy a decir una cosita, esto sí te voy a decir. Si Jesucristo dijo en Juan 17:3, y lo puedes leer para mí. Lo busco. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está. O sea, ¿cómo Jesucristo va a llamarle al Padre el único Dios verdadero si la palabra único significa que no hay otro? No hay otro. O sea, si el Padre es el único, ¿cómo puedes poner a Jesucristo como Dios? Si el propio, a quien tú estás haciendo Dios, Él mismo te está diciendo que el único Dios verdadero es el Padre, pero tú, al que digo estas palabras, lo haces Dios, tú vas en contra lo propio que Él dijo. Porque Él te dijo a ti que el único es el Padre. No puedes decirle a Él, yo creo que tú eres Dios, Jesús, si el propio Jesús te dijo que Él no es Dios, que el único es el Padre. Sí. Pero acá hay otro texto en Filipenses, en Filipenses en capítulo 2. Que dice que siendo en forma de Dios no se consideró ser como Dios. ¿En forma de qué era? ¿En forma de qué? Siendo en forma de Dios. Ok, ahora léeme despacito. Era en forma, ¿verdad? No dice que era Dios, era en forma, ¿verdad? Sí, pero lo estoy buscando porque no lo estaba... Es Filipenses 2, versículo 6. 6, sí. El cual siendo... Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Ok, primero dice que él era en forma. ¿Estás de acuerdo, verdad? Que dice que era en forma, ¿correcto? Bueno, si tú sabes que en la Septuaginta, cuando traducen Jeremías, que dice que un hombre agarra un pedazo de madera y lo hace en forma de persona. Pregunta para ti, ¿esa cosa que hicieron en forma de persona, esa es la persona? No, ¿O es una forma? Eso es lo que quiere decir ahí, que Jesucristo era en forma de Dios, es el que como representaba a Dios, como que él era el hombre en quien Dios depositó esta autoridad para una misión, para un ministerio. Y él, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No le pasó por su mente que él era igual a Dios. Eso es lo que te quiere decir. Aunque fuera el representante de Dios, aunque fuera el hombre que solo tocó a una persona en el ojo, la sanó. Una mujer solo tocó el manto de su ropa, el cordón de su ropa y la sanó. Caminó en el agua, detuvo la tempestad, resucitó a Lázaro. Eso significa en forma de Dios. Pero ¿qué hizo él? Se humilló y vino a ser obediente más bien. Que en vez de él andar mandando, se dejaba mandar. Pilato lo humilló. Herodes lo humilló. El sacerdote lo humilló. Se dejó matar. ¿Ves? No anduvo él diciendo, soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra que traducen ahí, no estimó. Esa palabra como cosa que aferrarse es la palabra griega harpagmos. Esa palabra significa robar. Que él no se le pasó por aquí usurpar un título o la posición de decir, wow, soy Dios. Eso es lo que el texto te está diciendo. Que él no se le pasó por la mente decir, soy Dios. Sino que él fue humilde, se humilló. De hecho, eso es lo que Pablo trata de enseñar del versículo 1 al 5. Hay en vosotros este sentir que hubo en el Mesías. Jesús está hablando del Mesías, está hablando de aquel hombre que fue ungido en el Jordán. El texto te está diciendo que va a hablar de alguien que fue ungido en el Jordán. No va a hablar de alguien que era Dios antes. Va a hablar de alguien que fue ungido. Y del versículo 1 al 4 vas a encontrar que dice, no hagan nada por vanagloria, sino como viendo cada quien lo suyo como lo propio. O sea que yo veo a ti como me quiero que me miren a mí. O sea que está diciendo que todos deben de estar en la unidad, humildes, no sobrepasándose uno sobre el otro, mirar al otro de menos. Y el ejemplo que ellos tienen es lo que Jesús hizo, que nunca vio a nadie de menos. No está diciendo que Jesucristo era Dios, porque el texto dijera, pero el texto dice en forma de Dios. Forma de Dios es que era una representación de Dios, que era el hombre a quien Dios depositó esta autoridad, y este hombre era la imagen de Dios delante de su pueblo. Era el hombre por el cual tú llegas a Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando. Pero el otro detalle que tú no te das cuenta es que en el versículo 9 dice que Dios lo exaltó por esto. Y te tienes que hacer la pregunta. Lo exaltó. Pregunta para ti. Léeme del versículo 9 al 11 a ver si dice que lo hizo Dios. Porque ya era Dios. La creencia trinitaria es que él era Dios. Y se humilló. Ahora quiero que tú me leas del versículo 9 al 11 a ver si dice en algún momento que Dios lo hizo Dios otra vez. Ya es que tenía en otro lado ya la cita. Entonces voy a volverme a ubicar en Filipenses 2. 9 me dice, ¿cierto? Sí. Por lo cual Dios también, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sigue leyendo.
Ok, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. De Dios el Padre. ¿Notaste? Que lo hizo Señor. La pregunta es, si era Dios, ¿por qué no dice ahí, y volvió a ser Dios? O le devolvió, no dice. Dice que lo exaltó. Ahora, ¿viste que le dio un nombre que es sobre todo nombre? Quiero que tú te acuerdes de Hebreos, que dice que vino a ser superior a los ángeles por cuanto heredó mejor nombre que ellos. Es la mismita idea que está presentando. Que primero era un hombre normal, pero que ahora es el Señor, le dio señorío sobre toda la creación. No está diciendo que era Dios, porque si hubiera sido Dios y él se despojó, entonces debió de haber sido Dios otra vez al subir al cielo. El problema es que el texto no dice que volvió a ser Dios, ni tampoco dice que Dios lo hizo Dios. No hay texto que diga eso. Entonces yo creo que hasta aquí la voy a dejar por ahorita. Ok, gracias.